Chicos, se me cortó el video en la diapositiva anterior. Bueno, entonces, si uno ve lo que sucede en el lactante del primer trimestre, como les venía diciendo, todo tiene que ver con algo más de la índole refleja, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar todos los reflejos que ustedes conocen, ¿sí? Que son los que les venía nombrando, y eso sería lo fundamental, ¿sí? Va a ser un niño que va a permanecer muchas horas del día durmiendo, que a medida que avanza en los meses hasta el finalizar el tercer mes, va a ir incrementando sus periodos de vigilia. A nivel sensorial, va a ser un niño que ya adquiere la fijación de la mirada y puede seguirnos. A nivel del área social, ya al finalizar el primer trimestre ya realiza la sonrisa social. Todo lo que emita a nivel del lenguaje, como les digo, también va a ser algo reflejo. Inicialmente va a llorar cuando se sienta incómodo o cuando haya algo que no le agrade, hasta finalizar el primer trimestre, que ya va a establecer el contacto visual, va a sonreír. Bueno, y a nivel de la motricidad, va a ser un niño que va a empezar a tener mayor actividad voluntaria, ¿sí? De movimiento de sus extremidades. Al finalizar el primer trimestre va a sostener la cabeza. A nivel de los reflejos, como les digo, van a estar presentes desde al nacer todos los reflejos y van a ir desapareciendo hasta al finalizar, perdón, el tercer mes. Y el tono, que inicialmente en el niño es un tono flexor, ¿sí? De las cuatro extremidades, empieza a disminuir sobre todo en los miembros, ¿sí? Va a empezar a extender un poco más las piernas con los bracitos al lado del cuerpo. Lo que yo decía de reflejos es porque, por ejemplo, el niño que vieron que hablábamos del reflejo de búsqueda, del reflejo de succión, ¿sí? Todo eso le va a servir como una respuesta, digamos, para defenderse y para sobrevivir, ¿sí? Esto del grasp de manos. Entonces, a medida de que para tomarse de su mamá le va a servir. A medida que el niño crece, va usando esas respuestas reflejas para irlas organizando en un movimiento que le genere algún tipo de utilidad, ¿sí? Por ejemplo, el grasp de manos, que le va a servir para agarrar algo. El lenguaje, que es todo reflejo, un llanto, un quejido en relación a lo que siente, después va a poder empezar a utilizar su aparato bucofonador para empezar a explorar, digamos, la capacidad de emitir un sonido, después de ese sonido emitirlo con una intención. Pero en el primer trimestre, no, digamos, todo el desarrollo es muy rudimentario. Acá tenemos los hitos del primer trimestre. Bueno, entonces, ya en el segundo trimestre, todo esto que era reflejo, ¿sí? Va a irse organizando en una respuesta que le genere algún tipo de utilidad y que le permita la interacción. O sea, esto es algo que a mí me parece interesante. El niño del primer trimestre es un niño que genera todo tipo de respuestas hacia sí mismo, ¿sí? O sea, todo su movimiento, todas sus reacciones están orientadas hacia sí mismo, y a partir del segundo trimestre es un niño que empieza a orientarse hacia afuera, ¿sí? Ya empieza a prestar atención a las cosas que le interesan, puede estar más atento a los sonidos del entorno y dirigir su mirada hacia los sonidos que están en el exterior. De este juego vocal propioceptivo motor que teníamos en el primer trimestre, que es el ajo, todos los sonidos guturales, que tienen como objetivo empezar a explorar el aparato bucofonador y reconocer de que puede él emitir sonidos, ya esos sonidos empiezan a organizarse en sonidos más vocálicos o cadenas silábicas que le van a permitir a él identificar de que puede producir distintas calidades de sonidos, que puede producir sonidos que suenen como una A, con una E, ¿sí? O sea que primero es algo motor para explorar su faringe y laringe, y luego es un juego, digamos, que es para explorar los sonidos que tiene la capacidad de producir. La actividad a nivel social ya se puede reír, ya identifica a la gente desconocida.
A nivel de la actividad motriz, ya es un niño que puede, de estar en un supino y no poder cambiar de posición, ya puede aprender a rolar, ¿sí? Ya si nosotros lo sentamos a este niño al finalizar el segundo trimestre, él se puede quedar sentado, no va a poder hacer la transición del supino al sedesto, pero sí sostener el sedesto y sí con un apoyo anterior. Las maniobras defensivas anteriores y laterales es esto: el niño está sentado y cuando se inestabiliza apoya las manos adelante o a los costados. Puede hacer la coordinación oculomanual y transfiere de una mano, por ejemplo, a la otra. A nivel de los reflejos, todos los reflejos ya deberían desaparecer en este segundo trimestre, salvo el grasp de pies, que es esto de que cierra los deditos de los pies, que van a desaparecer en el siguiente trimestre, ¿sí? Y hay una hipotonía fisiológica. Estos son los hitos del segundo trimestre. Bueno, y a nivel del tercer trimestre, lo que va a suceder es, tercer trimestre estamos hablando del séptimo, octavo y noveno mes. Ya es un niño que toda su actividad del lenguaje empieza a utilizarla para interactuar, ¿sí? con las demás personas. Entonces ya hay juego de roles, ya, o sea que tiene la capacidad de que cuando su mamá le habla y callarse y luego hablar él, ya va a reconocer cuando lo nombran, va a reconocer cuando le dicen que sí o que no, va digamos, a explorar más el mundo del juego, ¿sí? Esto de que de cuando el objeto desaparece, el creer que no está, y cuando vuelve a aparecer, alegrarse, ¿sí? Aparece la angustia del octavo mes, claramente. Bueno, y a nivel motor es un niño que ya puede pasar de estar acostado del supino al sedesto, ¿sí? Lo que habla acá de desrotativas es de esta posición que tiene el niño de la imagen, de estar sentado, puede hacer un giro del tronco para pasar a la cuadrupedia, ¿sí? Que después le va a habilitar la posibilidad de gatear. Esas maniobras desrotativas son predictivas de marcha, entonces todos los niños que hagan ese movimiento, nosotros podemos inferir de que posteriormente van a tener la capacidad de pararse. Bien, no tolera el decúbito dorsal, ¿sí? Ya no le gusta estar acostado, y empieza a desarrollarse las habilidades motoras finas. O sea, hace tomas que son a palma llena, y en el siguiente trimestre ya veremos lo que pueden hacer, ¿sí? La actividad refleja, como vimos, sigue el grasp de pies, el resto ausentes, y va a incrementar el tono muscular en el eje, que es el que le va a permitir mantener una sedestación erguida y estable. Acá tenemos los hitos del tercer trimestre. Y bueno, y ya el lactante del cuarto trimestre es un niño que tiene mucha mayor capacidad de interactuar con los demás, de expresar lo que necesita. Como ustedes van a ver, el lenguaje siempre se va a desarrollar en mayor medida a nivel comprensivo, posteriormente lo expresivo, ¿sí? En este trimestre ya el niño va a poder comprender lo que el adulto le dice, ¿sí? Reaccionar a su nombre, señalar lo que necesita, ¿sí? O lo que quiere decir. Bueno, a nivel motor va a poder hacer todas estas cadenas motoras gruesas, que es decir, pasar del acostado al sentado, del sentado a la cuadrupedia, luego pararse, ¿sí? En el cuarto trimestre el niño se para tomado. Bueno, y si ya adquiere la pinza fina, que es lo que nosotros hablamos de esta pinza terminal, que es la que ocurre por oposición del pulgar y del índice, que permite todas las habilidades motoras más precisas. Los reflejos ya no deberían de existir, y a nivel del tono aumentan el eje y progresivamente los miembros inferiores, que le van a permitir estar parado. Bien, acá tenemos los hitos. Bien, entonces, simplemente hemos visto hasta el primer año, ¿sí? Luego en el primer año ya aparece la primera palabra,
es un niño que interactúa y comprende lo que le decimos, que puede expresar lo que necesita o con una palabra o señalando, que logra deambular de manera independiente, que tiene todas las habilidades finas, ya adquiere, digamos, la pinza, y así vamos a ir progresando a medida que pasa la edad. Es fundamental conocer el neurodesarrollo para poder uno identificar qué es lo que es normal y qué es lo que no. Entonces, una vez que nosotros terminemos de evaluar a un niño, que lo vamos a evaluar en cada una de estas áreas que estamos hablando, lo repaso por si no quedó claro, es qué tipo de conexión y de alerta presenta este niño, cómo es su lenguaje, cómo son las praxias, cómo es la actividad motora fina, la motora gruesa y el tono. Una vez que nosotros hacemos una evaluación de todas estas funciones, nosotros podemos decir que es un niño que tiene cierta edad gestacional. Si es un recién nacido pretérmino, vamos a corregir la edad gestacional, que la vamos a adecuar, digamos, al tiempo que haya nacido previamente ese niño. Y esta corrección la hacemos hasta que el niño cumple 2 años, que se considera que ya no hace falta esta corrección. Podemos decir que a nivel etiológico este niño ha tenido tal padecimiento, y a nivel funcional podemos describir, ¿sí?, cuáles son los hitos a los que ha adquirido, a los que ha llegado el niño. Y en función de eso hablamos de cuál es su rendimiento a nivel del neurodesarrollo, ¿sí? Si es un niño, por ejemplo, que, a ver, para pensar en un caso, si es un niño, por ejemplo, que tiene 9 meses, pero que todavía no logra la sedestación independiente y que no logra realizar las manipulaciones con su mano, y podemos decir que es un niño que se encuentra en un segundo trimestre, a nivel del neurodesarrollo. Esto a veces trae algunas complicaciones porque los padres se angustian bastante al leer que su niño, o al enterarse que su niño rinde menos de lo esperado, ¿sí? Entonces, yo, por algunas experiencias que he tenido, he dejado de poner cuál es el rendimiento según el neurodesarrollo, sino simplemente pongo cuáles son las habilidades que ha adquirido. Bien, en función de esto vamos a hacer las interconsultas, los estudios complementarios, ¿sí?, que consideremos, el tratamiento farmacológico, que lo vamos a hacer en función claramente del compromiso que veamos a nivel de la movilidad. Por ejemplo, si vemos que es un niño espástico, bueno, podemos sugerir algún tratamiento antiespástico de acuerdo a cómo se presente esa espasticidad, si es global o localizada. Y bueno, y ya vamos a iniciar la prescripción de un plan terapéutico. Entonces, de acuerdo a la edad, hasta los 5 años, nosotros podemos incluir a un niño en una terapia de estimulación temprana, en donde vamos a incorporar al niño y a sus padres, y en donde vamos a trabajar vamos a trabajar sobre la adquisición de las habilidades que el niño no haya adquirido, ¿sí? Si nosotros reforzamos estas terapias, vamos a tratar de ayudarlo para que digamos, el área en donde tenga el retraso se acerque a lo normal, y después no tengamos que, digamos, no estemos tan desfasados de los hitos esperables, ¿sí? Bueno, en kinesiología trabajará las habilidades motoras gruesas. Cuando digo esto me refiero a todo lo que tiene que ver con el sostén cefálico, de tronco, a la cuadrupedia, a la bipedestación y a la marcha. En fono trabajaremos lo que tiene que ver con la deglución, ¿sí?, si el niño tiene algún trastorno deglutorio, o a la comunicación. En terapia ocupacional trabajaremos lo motor fino, que son todas estas habilidades manipulativas, es decir, de la pinza, por ejemplo. Obvio que lo vamos a hacer de acuerdo a las habilidades adquiridas. Si el niño no logra la línea media, trabajaremos inicialmente eso, porque es lo que permite, digamos, situar al objeto en el centro del cuerpo y hacer una manipulación más efectiva. Las tomas, las pinzas, y todo eso lo trabajaremos en TO, en psico para hacer un psicodiagnóstico, y a niveles de enfermería para los cuidados de su piel, los cateterismos y demás. Vamos a hacer la prescripción del equipamiento.
Y bueno, eso es todo. En la prescripción del equipamiento en realidad no me detuve porque va a ser en función de lo que nosotros evaluemos y eso lo iremos viendo con cada una de las patologías. Gracias.